Entonces, ¿quién quiere empezar a compartir? ¿Nadie? A ver, alguien diga algo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, nadie investigó. Nos la pasamos cocinando. Porque básicamente lo que tenían que haber investigado es si hay una relación. ¿Qué tipo de relación es? Si se acuerdan, la vez pasada hablamos de correlación y hablamos de causa y efecto. Entonces aquí, basado en este conocimiento, queríamos saber si existe una correlación o si existe una causa y efecto entre el alto consumo de carbohidratos y el índice de obesidad. Claro que hay otros factores, pero esos factores no los estamos todavía tomando en cuenta. Entonces, ¿nadie lo hizo? Por lo menos nadie investigó algo. Nada. Ahora, ¿cómo sabemos si una fuente de información es confiable o no es confiable? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo sé si una fuente de información es de fiar o no es de fiar? Yo lo que pienso es buscando como si tiene los nombres de algún doctor, como Ajá. buscar la información de ese doctor. Es como lo que yo hice cuando estuve viendo lo que nos encargó de tarea. Sí. Ahí sí fue como pensé que era una forma de ver si era viable la información o no. Esa es una parte, sí. ¿Cuál es la Bueno, otra? a lo que fue el año pasado, que recuerdo, Ajá. pues, es de que tiene que venir como de una universidad y una de las maneras de buscarlo es ir a una página diferente, lo que le llaman Google Scholar, Ajá. y ver que la fuente venga de algo así, como de
de una universidad o algún otro centro de investigación que es conocido. Algo. Es lo que recuerdo. Sí, también. Sí. ¿Qué más? Porque ya alguien dijo que pues debe de venir de una fuente, de una persona que sea experta en el tema, que venga de una fuente académica, como de una universidad o de un instituto. ¿Qué más tenemos que ver? Esas son dos muy buenas, pero hay más. ¿Alguien puede decir otra cosa? Tal vez investigar si se ha puesto a prueba como en personas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, en parte. Buenas tardes. Sí. ¿Qué más? Ya dijo acerca de que la fecha en que fue llevado la investigación. La fecha también tiene que ver, sí. Porque como les decía anteriormente, hay situaciones donde nuevo conocimiento aparece y la hipótesis anterior se anula por el conocimiento nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces la hipótesis también tiene que ver, o el tiempo en el que se propuso la hipótesis también tiene que ver. Maestro, tengo una pregunta, Sí. porque yo hice la tarea que nos dejó, pero apenas vengo llegando a mi casa. Ajá. Quiero saber si todavía le podemos hablar de ella o ya pasó el tiempo. No, sí, estoy esperando. Oh, ok. Estoy Ok. esperando a que me digan algo. Yo lo que saqué es que... Yo la verdad no estuve la última semana antes de vacaciones y tampoco he tenido tiempo de ver los vídeos, porque es que no sabía cuándo. Creí que íbamos a empezar hasta esta semana la nueva materia. Sí. No, nos adelantamos un poquito. Sí. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Sí, yo lo que hice fue, puse de título carbohidratos, hidratos de carbono, porque no sabía lo que era eso. Ajá. Entonces sabía que los carbohidratos pues es como el pan y las grasas saturadas y todo eso. Sí. Pero lo que hice fue, lo que investigué fue una doctora que se llama Nimbe Torres y el doctor Armando R. Torres, Tobar. Dice, el consumo excesivo de hidratos de carbono, ejemplo, pan blanco, bollos y grasas, es una de las causas principales del desarrollo de la obesidad. Las consecuencias metabólicas que aparecen en la población que consume este tipo de dietas son la aparición de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, dislipidemias en particular elevadas, concentraciones de triglicéridos en las grasas y bajas concentraciones de colesterol HDL, así como la aparición de hipertensión. Los científicos han sabido durante décadas que la composición de la dieta, además de las calorías, pueden afectar las hormonas, el metabolismo e incluso el funcionamiento. Y luego hay otro doctor que se llama David S. Ludwig, es médico y es de la Institute for Functional Medicine. Dice, de nuestros genes, de acuerdo a, e incluso el funcionamiento de nuestros genes, de acuerdo con el decano del Colegio de Nutricionistas de Perú. Los carbohidratos no son la causa del sobrepeso o la obesidad,
sino el consumo en exceso. Por lo tanto, la solución no es eliminarlos, porque los necesitamos para vivir, ya que estos nos dan energía para movernos, caminar, respirar, hacer actividades, ya que es nuestro combustible. No obstante, el problema vive y viene con el exceso, porque el cuerpo los almacena y no es fácil desecharlos. Y esta es la causa del sobrepeso. Ujú. El exceso, en realidad. Sí. Entonces, todo eso que dijiste, ¿qué entendiste? Pues que en realidad no tenemos que eliminarlos, solo hay que consumirlos, pues como dicen, con algún como límite, no en exceso, Ujú. y que pues son los que nos dan la energía, porque incluso carbohidratos tienen algunas verduras también. Sí, ahora, como la, la, la pregunta es si existe una relación. Dentro de lo que leíste, ¿existe una relación o no existe una relación? Sí existe una relación, porque el exceso es lo que provoca, es lo que entendí, que provoca el exceso de peso. So, sí existe, pero pues Ahora, en realidad pues sí existe. sí, ¿ahora es causa y efecto o no? Según Pues tu... sí, pienso que sí, porque dependiendo cómo lo coma uno en exceso, pues causa que se enferme uno de obesidad. Muy bien. A ver, ¿quién más tiene algo? Yo encontré en Medlin Plus en .com, Ajá. no, .go, y también busqué qué relación tenía el alto consumo de carbohidratos en referencia al sobrepeso. Ajá. Y casi es lo mismo que ella leyó en diferentes palabras. Dice que el cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa. La glucosa o azúcar en la sangre es la principal fuente de energía para las células, tejidos, órganos del cuerpo. Y se almacena, y lo que no se almacena en el hígado, los músculos, y después a los músculos, y y ya lo que no, si no desgastamos esa energía, viene el aumento de peso, lo que no usamos. O sea, tengo esa y tengo la de Alimentación y Salud UNAM, que es también lo que ella leyó, que el consumo excesivo de hidratos de carbono y de grasas es una de las causas principales del desarrollo de la obesidad. Y también lo mismo que ella, que están involucrados en la relación, expresión de genes, el consumo de alimentos que tengan un exceso de hidratos de carbono y de grasa, particularmente grasas saturadas, las consecuencias metabólicas que aparecen en la población que consume estas dietas son la aparición de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, aumento de peso. Esa es la otra fuente. Y a lo que ella decía también, un momentito, encontré que científicos de la Universidad de, no sé cómo se pronuncia, Wazoo, natal de Durban, en Sudáfrica, dice que han analizado las dietas altas y bajas en carbohidratos con la obesidad y comprobar la relación que hay entre la ingesta de nutrientes en el aumento de peso. Y también han descubierto que no es, según después de este análisis, o sea, comer carbohidratos no quiere decir que va a subir de peso totalmente. Sí. Eso es lo que investigué. O sea, en general casi es lo mismo. Entonces, en su opinión, ¿hay una correlación o hay causa y efecto? Pienso que las dos, maestro.
No, pues es que no puede ser. Es una o la Bueno, otra. causa y efecto. Pero pues es que digo, también va correlacionado, por eso. No, sí, No pero o causa, sea causa que y efecto. hay otros factores, pues, ¿no? Hay factores terciarios, como Ujú. el nivel de actividad, la edad, el metabolismo, Entonces, correlación. Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Maestro, sí podría ver un poco lo que dice arriba, es que yo no alcancé a notar lo que decía. ¿Esto? Ajá, gracias. Sí, sí, pues es la tarea de la Es que, semana pasada. sí, disculpe, es que pensé que era como lo que había escrito para saber si era una fuente confiable. Oh, no, eso es lo que voy a hacer ahorita. Ok, sí, como venía en el carro y no pude escribir. Gracias. Sí, sí, no, no es la tarea. Bueno, entonces el día de hoy vamos a discutir cómo podemos saber si una fuente es confiable o no es confiable y cómo saber distinguir entre lo que es nada más una palabrería técnica y algo con sustancia. Entonces, básicamente el ejercicio que les dejé la semana pasada es para que se expusieran ustedes mismos a la información que hay afuera y ver cómo ustedes juzgan la veracidad de la información. Entonces, básicamente el día de hoy les voy a dar les voy a dar un norte de cómo se distingue entre información veraz e información nada más que es mercadotecnia o nada más es un invento. Entonces, en lecciones anteriores hablamos del método científico, hablamos del empiricismo, hablamos de lo que es una relación, de una correlación, de lo que es causa y efecto. Entonces, cuando leemos un artículo o cuando leemos o cuando escuchamos una noticia o algo así, lo primero que tenemos que ver y tomar en cuenta es el vocabulario. ¿Y a qué me refiero con vocabulario? Se utilizan definiciones apropiadas a la disciplina. Entonces, lo primero es el vocabulario. Tenemos que estar familiarizados con cierta terminología. Eso es principal. Tenemos que tomar en cuenta que cada disciplina utiliza un vocabulario diferente y que el significado de las palabras va a cambiar de disciplina a disciplina. Entonces, no podemos utilizar términos de física en sociología. No podemos utilizar términos de matemáticas
en filosofía, sino que cada cosa tiene su lugar y tiene su significado. Maestro, ¿me podría dar un ejemplo para entender mejor? Sí, a eso voy. Y apropiadas a la disciplina, ¿se refiere al tema que estamos viendo? La disciplina se refiere a la materia. Oh, ok, gracias. Como te digo, si hablamos de psicología, no vamos a utilizar términos de otra cosa. Entonces aquí
Tenemos dos ejemplos, uno de uso apropiado, otro de uso inapropiado. Una es una descripción científica, la otra no. Una pregunta, maestro. Al referirse a manifestación cuántica, ¿se refiere a algo que se puede hacer realidad? No, cuántico es una rama de la física donde básicamente se explora el comportamiento de las partículas subatómicas dentro de su propio contexto. O sea que, por ejemplo, un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo, pero un gas no, o un sólido no. Que por ejemplo el tiempo se detiene si hay una fuerza de gravedad muy grande, o si la velocidad, o si un objeto se aproxima a la velocidad de la luz. O sea, la física cuántica es una rama de la física que no tiene nada que ver con la psicología. Oh, ok. Y Entonces, sí, continúo. Entonces, por ejemplo, aquí se están utilizando cosas que no van al caso. Si estamos hablando de la mente humana, no puedo hablar de la mente humana dentro del contexto de la física cuántica y estar metiendo quizás hasta astronomía. Por lo del... Sí. Oh. Entonces empiezo a hablar del universo y empiezo a hablar de cosas pues que no van al caso, ¿verdad? Ahora en el ejemplo número 2, hablamos de la mente humana, pero ya hablamos en términos más técnicos. Que por ejemplo aquí dice, la mente humana es diferente a la de los otros primates, ya que ésta tiene la capacidad de pensamiento abstracto. Por ejemplo, el uso del lenguaje escrito. Todo esto tiene una definición que se puede utilizar en sociología, antropología o psicología. Entonces, la persona en el ejemplo B está utilizando las definiciones correctas en el campo correcto. Ok, yo he oído eso, lo de arriba, lo que se puso, o sea, que lo de arriba y lo de abajo se relacionan, son lo mismo, pero en una forma inapropiada y en otra forma apropiada. No, la parte de arriba simplemente está diciendo cosas, pero no está diciendo nada. Ok. Es como adornar mucho su lenguaje, ¿no, maestro? Como Pues, para que parezca más científico o algo así. Que sea más extraordinario. Y es Ajá, a los ojos de la gente que está leyendo, como más creíble al usar ese tipo de palabras. No necesariamente creíble, sino lo hace más... Más bien es más confuso, ¿no, maestro? Para uno que no entiende así como ciertas palabras más científicas, por ejemplo, digamos yo que si ahí dice que manifestación cuántica y no sé, o sea, digo, suena interesante, pero si no tengo ese conocimiento, para mí voy a decir, sí, es muy creíble. Así es, así es. Entonces, es donde les digo, o sea, se están utilizando términos de otras disciplinas que no van al caso. Entonces, si queremos, por ejemplo, hablar de qué hace a la mente humana única, pues vamos a tomar una disciplina que corresponde a la mente. ¿Y qué estudia el comportamiento humano? La psicología, la antropología, la sociología, las ciencias políticas. Entonces vamos a utilizar términos que se utilizan en esas disciplinas. ¿Qué no estudia el comportamiento humano? La física, la química, las matemáticas. Entonces no puedo decir que es la manifestación del universo, o sea, eso no tiene nada que ver con nada. Eso simplemente como que se oye bonito y se oye acá muy esotérico, pero no significa absolutamente nada. Entonces, es donde tenemos que aprender a ver
si está utilizando la definición apropiada, si está utilizando el vocabulario apropiado. Y eso nos lleva a la contextualización. Disculpe, profesor, ¿qué es la contextualización? Si la contextualización es básicamente utilizar un vocabulario neutro, bueno, en este caso utilizar un vocabulario neutro y las palabras apropiadas. Entonces, cuando hablamos de contextualización, estamos hablando de que una vez más estamos utilizando las palabras adecuadas dentro del lugar adecuado. Y en el caso de un escrito serio, sería ver que utiliza un lenguaje claro y neutro. Y ahorita les pongo ejemplos. Gracias, profesor. Sí, de nada.
Pues aquí, la otra parte. Utilizamos el vocabulario correcto y lo contextualizamos de manera correcta. Vamos a utilizar un lenguaje claro. Vamos a buscar que las palabras que utilicemos no tengan una carga emocional. Entonces aquí, en el uso inapropiado, los héroes patrios lograron mantener a los invasores a raya por más de 8 horas. Con su sudor y sangre, ellos expulsaron a los enemigos de la patria. Esas palabras tienen una carga emocional y están llenas de perjuicios. Quieren hacernos sentir. No nos están informando, nos quieren hacer sentir. En el uso apropiado, si nada más te voy a informar, un contingente de 24 soldados resistió el avance de la tropa enemiga por 8 horas. Un contingente simplemente pues, es un grupo. Resistió, quiere decir que los atacaron y lograron contener el ataque. Enemigos, pues porque no son amigos, ¿verdad? Están peleando. Y el tiempo. Entonces aquí el lenguaje que se utiliza es neutro. No estamos dando una connotación negativa a unos y una connotación positiva a otros, simplemente estamos informando lo que pasó. Entonces, cuando leamos información, tenemos que ver si nos están tratando de asustar, si nos están tratando de escandalizar, si nos están tratando de impresionar, o si simplemente nos están tratando de informar. Entonces, como el de arriba sería como una forma de tratar de impresionar, porque no es como que los hayan expulsado con el sudor y la sangre de las personas, ¿verdad? Sí, pues usted está utilizando un lenguaje florido, un lenguaje rebuscado. Porque Más, nada más te quiere informar, quiere pues básicamente crear un sentimiento. ajá, ok, gracias. Maestro, como Sí. como el de arriba, como el uso inapropiado, en ciertas ocasiones es como, se puede ser válido, como cuando dices que es cuando te quiere, es como información, pero a la vez es como hacerte sentir o pensar diferente. Se podría utilizar como para un libro, historias o algo así que la gente trata de describir más los sentimientos. Depende. ¿Depende? Porque aquí estamos hablando de informarnos, de ver si la información que nos presentan es información verídica y es información confiable. Entonces, básicamente, si el propósito principal es generar una emoción, lo más probable es que esa información sean medias verdades o mentiras. Aquí como estamos hablando en sí de ciencias, porque eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos el lenguaje, cuando hablamos de falacias y la filosofía en sí. Aquí en ciencia debemos de ver cuál es el propósito del artículo que estoy leyendo. Entonces, si está lleno de hipérboles, si está lleno de adjetivos como estos, quiere decir que la intención principal no es informarme, es hacerme sentir. Entonces, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Y cuáles son mis intenciones hacia el artículo? Entonces, en el caso de la ciencia, un artículo científico no utilizaría el vocabulario de arriba. Un artículo científico utilizaría el vocabulario de abajo. Sea historia, sea lo que sea, cuando es algo objetivo, va a utilizarse palabras que no van a traer emociones. Es simplemente información, la neutro, ¿verdad? Sí, exactamente. Profesor, Sí. perdón, ¿es eso cuando dicen cuando la información es objetiva o subjetiva? ¿Eso aplica en este caso?
En este caso, sí, porque básicamente si hablamos de información, toda la información debe ser objetiva. Ya cuando hablamos de querer generar una emoción, entonces ahora sí estamos hablando de algo que es subjetivo. Entonces, por ejemplo, si quiero hablar de la objetividad de los hechos, no voy a hablar de patrias, ni de dolor, ni de heroísmo. Simplemente voy a describir lo que pasó. Entonces, al yo ser objetivo, digo aquí que 24 soldados resistieron el avance de los contrarios. Eso es ser objetivo. Pero si estoy de un lado o si estoy del otro, entonces voy a utilizar un lenguaje que va a traer sentimientos y eso ya se convierte más subjetivo. Porque acuérdense que lo subjetivo es aquello que nosotros pensamos y sentimos sin evidencia. Eso es subjetivo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el chocolate, pero a un amigo mío no le gusta, no lo puede ver. Entonces yo no puedo decir que el chocolate es la mejor golosina del mundo. Eso es subjetivo. Porque es un gusto. Ahora, si vamos a ser objetivos, puedo decir que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Eso es un hecho objetivo. ¿Por qué? Porque lo puedo replicar, puedo experimentar, puedo hacer todas estas otras cosas. Igual como les dije la otra vez, ¿no? El rojo es el color más bonito. Eso es subjetivo. Es un gusto, no es un hecho. Puedo consultar y hacer una encuesta de 3,000 personas y ver si estas 3,000 personas consideran que el rojo es un color bonito, pero eso no lo haría de todas maneras un hecho científico. Entonces aquí también hay que ver esas partes. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, de nada. Y aquí es donde viene la otra parte, ¿sí? Evidencia empírica. Ay, pero bueno. La otra parte es de que debe haber evidencia empírica. Básicamente, si no hay evidencia empírica, no lo podemos considerar 100% como científico. Puede ser filosófico, pero no científico. Entonces, y eso cae otra vez dentro del uso del contexto correcto y del vocabulario correcto. Ahora, aquí es donde también hacemos la distinción entre el causa y efecto y la correlación. Como les decía anteriormente, hay una correlación entre el consumo de helado y el crimen violento. Y hablamos que hay ciertas variables terceras que pueden ser parte del por qué incrementa el crimen y no necesariamente una relación directa
entre el consumo de helado y el aumento de crimen. Les hablé que en psicología se utiliza la correlación nada más para darnos una idea, pero no lo establece como algo escrito en piedra, algo que no cambia, porque las cosas no funcionan así. Mas, sin embargo, por ejemplo, en física y en medicina, se busca que la predicción sea 99.99% confiable. De que si tomo en cuenta la fricción del viento y el ángulo de disparo, el disparo va a avanzar tantos kilómetros, etcétera, etcétera, basado en X factores, ¿no? Entonces, todo eso se debe de tomar en cuenta. Igual la otra cosa, y es parte de, bueno, eso lo vamos a ver en las falacias. Cuando hablamos de también de las credenciales y de la educación del investigador o de la persona que está presentando, es un factor, pero no es 100%. O sea, no porque este fulano lo dice, quiere decir que es verdad. Entonces, mucha gente se presenta, yo soy doctor fulano, o yo soy nutriólogo fulano, o yo soy quiropráctico fulano, por lo tanto esto y esto. Las cosas no funcionan así, para nada. Entonces, no porque la persona tenga un nivel académico alto, quiere decir que lo que está diciendo sea verdad, si no existe una investigación detrás de lo que está diciendo. ¿Quién está familiarizado con Herbalife? Yo he oído gente que la vende e incluso me la han ofrecido, pero tengo entendido que eso no funciona. Pues para allá voy. Sí funciona, pero es a corto plazo y también es más, eso más una venta psicológica, ¿No? que realmente funcione. Yo tenía entendido que es como una venta piramidal, algo así. Sí, es una venta piramidal, sí. Yo conozco señoras que llevan 12 años con el Herbalife y yo las veo igual o hasta más. No es del todo cierto. No sea, bueno, es a lo que voy, es a lo que voy. Con el Herbalife, en el website dice que una de las personas que están ahí tiene un premio Nobel. Y como les digo, utiliza un lenguaje que no va ni al caso. Voy a ver si me permite entrar esta cosa. En español. Acerca de nosotros. Ya lo quitaron. Porque había la foto de un señor que supuestamente había ganado el premio Nobel, no sé de qué tanta cosa.
Y habla que de nutrición celular es donde les digo que se aplican las palabras a disciplinas que no van al caso. Cuando nosotros comemos, por definición, todas las células en el cuerpo se nutren. No hay una comida que es para nosotros, entre comillas, y una comida para las células, entre comillas, sino que pues nosotros estamos hechos de células. Entonces utiliza esto que de nutrición celular. Pues sí, ni modo que no. Porque eso toma también en cuenta, pues eso como que separamos, entre comillas, el cuerpo y la mente, o no sé qué otras cosas por ahí, ¿no? Y entender que pues nosotros somos seres compuestos de células y que cuando tomamos algo o cuando comemos algo, pues esto va a influenciar la célula. No nada más porque específicamente estamos tomando este polvo, quiere decir que va ¿cómo se llama? A trabajar diferente. Ahora, si vemos la lista de ingredientes de algunos de estos productos, simplemente son suplementos de vitaminas que podemos encontrar mucho más baratos o nosotros mismos podemos hacer en casa. O a Entonces, la misma vez hay productos como frutas y verduras que contienen eso mismo, ¿no? sí. O sea, y sí veo pues como que limpiaron más ya el sitio ese, porque sí tenía más cosillas, porque creo que hasta había una demanda o no sé qué. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ese tipo de empresas toman eso de que pues la gente no tiene mucha información y no conoce mucho acerca de los conceptos básicos de anatomía. Por ejemplo, cuando hablamos de bajar de peso, ¿no? Que es un déficit de calorías. Entonces, te dicen, tómate este licuado, pero nomás tómate este licuado. Pues sí, igual, si nada más me hago un licuado de plátano con chocomil, va a pasar lo mismo. Entonces, no necesito comprar un polvo de 20, 40 dólares, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de evidencia empírica, estamos hablando de que es algo que se puede demostrar, es algo que se puede medir, es algo que se puede replicar. Entonces, se ve muy diferente a simplemente un artículo que vamos a leer en las noticias. Maestro, Sí, replicable y factible es replicable es que lo puedes repetir, hacer, probar. sí. Factible es como lo mismo, es como Falseable es que lo podemos, que en cualquier momento una información nueva puede decir que no es verdad. puede cambiar. Sí, puede cambiar, básicamente. Entonces aquí utilizamos, por ejemplo, el scholar.google.com, que nada más va a buscar artículos que son académicos. Todos estos resultados son académicos. ¿Cómo se llama el sitio? Aquí está. Scholar. Ok, gracias. Entonces, este sitio va a traernos artículos académicos. Pero aún así, dentro de aquí, tenemos que aprender a leer y a filtrar. Porque no todo lo que se dice académico también lo es. Entonces, por ejemplo, aquí está, dice, sistemas electrónicos de administración de nicotina, una amenaza para el neurodesarrollo de los adolescentes. Vamos a darle clic a ver qué dice. Está todo es inseguro.
Profesor, Sí. perdón, discúlpeme, no entiendo bien, o sea, toda la información que está ahí por ejemplo, en la web, no es información, por decir así, académica, o sea, de que yo entiendo académica como que es información veraz, pero como usted remarca, dice, ¿no? Esta web es de términos académicos, no sé cuál es la diferencia entre esa o de otra información. Sí, o sea, en el internet cualquier persona puede poner cualquier cosa. Y aún así, cuando se trata de publicar un artículo académico, el artículo académico puede tener fallas. Puede tener también lenguaje problemático. Entonces, como le decía, por el simple hecho de que quizás esté ya más filtrado, no quiere decir que sea 100% veraz. Por eso tenemos que leerlo y ponerle atención al lenguaje y ponerle atención a la muestra, los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí quiero abrir uno, pero no se deja abrir. O sea, hay unos que sí, hay otros que no. Aquí no me permite abrir el artículo entero. Por ejemplo, aquí lo primero nos presenta un resumen y leemos el resumen. Dice, de acuerdo con el modelo de condicionamiento pavloviano, las claves ambientales asociadas a la droga modulan la tolerancia a las drogas. Este estudio evaluó la contribución de las claves asociadas a la droga en el desarrollo de tolerancia cruzada a los efectos taquicárdicos de la nicotina de tabaco y el alcohol en sujetos humanos. En este experimento participaron 40 estudiantes universitarios. Cada estudiante fue asignado aleatoriamente a una de dos condiciones experimentales. 20 estudiantes fumaron cigarros con nicotina en el contexto A y placebo en el contexto B, y 20 estudiantes fumaron cigarros con nicotina en el contexto B y placebo en el contexto A. La prueba de tolerancia cruzada fue llevada a cabo dividiendo a los participantes de cada condición en dos subgrupos. Número 10. Cada subgrupo consumía alcohol en cada uno de los contextos A y B. Los resultados de este experimento muestran que la tolerancia cruzada entre nicotina y alcohol se presentó únicamente cuando la prueba de tolerancia cruzada se realizó en el mismo contexto donde se desarrolló la tolerancia a la nicotina del tabaco. Estos resultados concuerdan con la hipótesis de que los estímulos ambientales asociados a la droga juegan un papel modulador en el desarrollo de la tolerancia cruzada entre la nicotina del tabaco y el alcohol. De lo que leí, bueno, aquí está en inglés, pero no, aquí está en PDF. A ver si me lo deja abrir. De lo que leí en la introducción, ¿cómo juzgan la manera en que está escrita esa introducción? A ver. Pues yo me oí que había como experimentos en personas, ¿o cómo se dice? Que lo habían probado en personas y pues también hablaron como de placebos y así. Sí, pero dentro de lo que escuchaste, ¿cómo sentiste que fue el vocabulario? Pues yo sí lo sentí convincente. Me convenció. No necesariamente convincentes. Está en inglés. No necesariamente que sea convincente, sino que el lenguaje. La verdad, ¿Utilizaron lenguaje apropiado a lo que estaban experimentando, maestro? Entonces, ¿Creíble? Si hablamos del vocabulario, ¿creen ustedes que están utilizando un vocabulario apropiado o no? Sí. Yo sí, porque está hablando de estudiantes y de un experimento y está dando los pasos, o sea, no los pasos, sino los pasos que siguieron.
tomando en cuenta, nos están informando cuántos estudiantes, cuáles fueron los resultados. Ahora, ¿ven ustedes que exista alguna carga emocional en el lenguaje? No, yo no vi. A ver, ¿alguien más? Sí, maestro, porque allí está diciendo que los efectos taquicardios. Pero, ¿tiene carga emocional esa palabra? Pues No. sí, porque, por ejemplo, si la persona dice, se imagina con taquicardia, pues ya es carga emocional para esa persona. Yo No, pienso pero- que no, porque es como un efecto de lo que, como causa y efecto. Es que no está describiendo como, o sea, que sea el efecto de la nicotina va a hacer que tus pulmones se acaben, o sea, es un lenguaje más drástico como para lo que estábamos viendo anteriormente, donde describe que hay sangre, que hay esto y el otro. Entonces, ellos no nos están exponiendo ese lenguaje de sentimental, como usted dice. Ahora, pues aquí están citando sus fuentes. Esa es otra parte importante. Como les decía, que cuando leemos un estudio o cuando leemos un texto, siempre va a haber una evidencia detrás de. Entonces, ¿se acuerdan que cuando creamos una hipótesis quiere decir que ya tenemos cierto conocimiento previo? ¿O ya hay un cierto cuerpo de estudio detrás de todo eso? Esto se demuestra, por ejemplo, aquí en la introducción. Dice, hay una fuerte relación, no dice causa y efecto, sino fuerte relación entre consumir alcohol o etanol y fumar cigarros con nicotina. Los estudios clínicos han mostrado la mejor evidencia de esta relación y han sugerido que es común que los pacientes diagnosticados con dependencia alcohólica también tengan dependencia al tabaco. Y aquí nos cita. Entonces nosotros podemos ir y ver esas citas. Ahora, ¿qué parte de este estudio es problemática? Así, porque leímos nada más la introducción, ¿no? Aquí nos dice el material. Nos dice que utilizaron, que midieron. ¿Ven? Todo está marcado con números. Todo está detallado con números. ¿Cómo nos referimos a Sería- la problemática? Sí, o sea que, Realmente lo hace veraz, ¿verdad, profesor? Porque es el lenguaje que utilizan, como dijo usted, verdades a medias. bueno, en el caso del lenguaje aquí, todavía es un lenguaje adecuado. Sin embargo, hay un problema y es muy grande. ¿Que puede generar adicción? No, no. Aquí tenemos los La métodos. cantidad de estudiantes. Exactamente, la cantidad de estudiantes. Oh. ¿Cuál es la otra? Que no es la misma cantidad de hombres y mujeres. Exacto. No es la misma cantidad de hombres y mujeres, no. Entonces aquí podemos tener una información veraz dentro de el contexto del estudio, pero la muestra es demasiado pequeña para generalizar. Entonces, esta muestra nos sirve como introducción para seguir investigando, pero no podemos decir que es verdad completamente. Entonces, lo bueno de este artículo
Es falseable, es replicable, es ahí se me fue la palabra. Alguien ayúdeme. Vamos a ver. ¿Tiene evidencia empírica? Sí, gracias. Es empírico, sí. Porque nosotros podemos tomar este estudio y replicarlo. Porque aquí, por ejemplo, nos está dando la fórmula para calcular el alcohol, nos está dando la fórmula para calcular el efecto de la nicotina. Nos está explicando lo que se hizo en el experimento. Todo esto nosotros lo podemos replicar. Después tenemos el análisis estadístico. Entonces, después del análisis estadístico, nos da los resultados, que es lo que leímos. Entonces aquí, por ejemplo, dice los resultados de la línea basal antes y después de la relajación se muestran en el lado izquierdo de la figura. Y aquí nos da la información, 84,8 latidos por minuto, el placebo 83, bla, 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 bla. Entonces, esto nos da una idea de que la información es, pues básicamente resultado del experimento. Aquí nos muestra la gráfica de la información. Entonces, podemos ver que sí puede existir una causa, que sí puede existir una correlación, pero como lo mencionó Irlanda, la muestra es muy pequeña. También habían mencionado que no es el mismo número de hombres y mujeres y es gente joven. También no sabemos si ya tenían una historia de tabaquismo o de alcoholismo en el pasado. Entonces, hay muchas variables que este estudio no tomó en cuenta. Sin embargo, el estudio tal cual lo podemos considerar como un paso hacia adelante y podemos ver cómo utilizan el vocabulario y la información. Y nos dan un montón de referencias. Ahora vamos a comparar esto con otras cosas. Entonces vamos a Univisión. ¿Qué será bueno? Horóscopos. ¿No tiene sección de salud aquí? Bueno, si tomamos, por ejemplo, esta cosa de aquí. Dice los mejores aromas que te ayudan a relajar y armonizar. Y lo empezamos a leer. Dice, ¿quieres tener un momento de relajación? Checa cuáles son los aromas más recomendados para olvidarte del estrés y aromatizar tu día. Y algunas ideas de productos para que te inicies en la aromaterapia. Dice, set de velas de aromas deliciosos. Y pues este es un comercial. Estas velas de Pioneer Woman tienen aroma cálido y acogedor para relajarte y descansar e incluso para regalar a tu persona favorita. Con aroma de cranberry, chutney, French toast, gingerbread y spices. Estas 3 velas tienen elementos como frutos rojos que su aroma tiene efectos positivos sobre el bienestar emocional,
además de propiedades terapéuticas, ayudando a despejar la mente y favorecer la concentración. Las latas metálicas de inspiración vintage con estampados florales son una hermosa adición a cualquier habitación y pueden reusarse una vez que terminen las velas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que leímos anteriormente? Ese es un lenguaje emocional. Quieren Muchas vender algo. muchas flores, no hay Quieren números. vender algo. Mercadotecnia. No hay números, exactamente. Por ejemplo, dice, tienen efectos positivos sobre el bienestar emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que según le hace bien a la persona. Está muy abierto eso, no se entiende. Está muy abierto. Por ejemplo, si lo comparamos con el estudio del tabaco, No hay cifras tampoco. nos dan números. Ahí donde está. Nos da un método, nos da números. Y nos explica por qué pasan las cosas. Acá simplemente nos dice que es bienestar emocional, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se midió? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿Quién sabe? No podemos comprobarlo. No hay manera de comprobarlo, ¿no? Dice, cuando necesites un momento de relajación para finalizar tu día, esta caja de Be Well, te brindará todos los elementos necesarios para crear tu propio spa y eliminar el estrés. Sales de baño, vela spray de aromaterapia, pulsera de aceite esencial y un perfume, todo con aroma a lavanda. Igual, ¿cómo podamos ver si es cierto o no es cierto? No se puede. No hay números, no hay estudio, no hay nada de eso. Simplemente está aventando una ensalada de palabras, pues si lo analizamos a profundidad, se oye bonito, pero no hay mucha sustancia. Entonces, ¿sí ven la diferencia entre lo que es algo veraz y algo no veraz? Algo que es científico y empírico y algo que simplemente quiere atraer emociones. ¿Sí lo notamos o no lo notamos? Sí. Sí. Sí, maestro. Y está como el comercial del Red Bull, ¿no? Que creo que le mandaron a Red Bull porque una persona dijo que era mentira porque no le daba alas y ganó la demanda. Pues algo por el estilo, sí. Sí, podría ser que empírico es nada más que podemos estar observando. Tiene que tener base natural, una Y, explicación natural. ajá, y lo otro pues lo podemos comprobar. Sí. De hecho, casi nuestras abuelas y bisabuelos, nuestros ancestros eran empíricos porque ya ve que todo lo hacían ellos en base a la experimentación que ellos podían hacer en la hierba. Así, ¿esto funciona para esto? Y Al principio, sí, al principio sí, pero hay ajá. cosas que no tienen el mismo rigor. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que pues sí hubo cierto nivel de experimentación para ver cuál hierba se podía comer, cuál hierba no se podía comer, o cuál hierba tenía cierta utilidad, pero no tenía el rigor que se podría decir se necesita ahorita. Igual muchos de esos remedios caseros también son basados simplemente en la experiencia y en la casualidad. Por ejemplo, la creencia de que el salir al frío hace que le dé a uno gripa. Eso es simplemente observar dos fenómenos y pensar que están conectados, pero no hay ninguna conexión, porque la gripa la provoca un virus, no necesariamente porque esté frío afuera. Sí, porque la gripe incluso da hasta cuando está la calor, ¿no? En verano. Sí, esa puede dar en cualquier momento. Ese maestro es empírico, ¿puede ser? ¿Cómo? Por ejemplo, como menciona el ejemplo de la gripa, que muchas personas piensan eso, ¿no? Si sales, está frío, te vas a enfermar.
No, Es sin no, pues eso no es empírico, es sentido común. sentido. Sentido común, y el sentido común no es científico. Entonces, sí estamos observando cómo o cuál es la diferencia entre un artículo de una publicación científica o de un lenguaje científico contra simplemente un artículo común y corriente. Sí. Y maestro. Ahora, y este criterio se aplica a todo. Por ejemplo, nosotros podemos leer un artículo en las noticias o podemos ver un reportaje en las noticias y nos presentan números, nos presentan porcentajes, pero esos números y esos porcentajes a veces no tienen contexto. Entonces nosotros debemos de encontrar el contexto apropiado, que es lo que les digo de la contextualización. Aprendimos en matemáticas acerca de los porcentajes, aprendimos en matemáticas acerca de las proporciones. Entonces, por ejemplo, dicen, no, es que si vas qué sé yo, no, que si compras un boleto de lotería, tienes una en 5,000 oportunidades de ganar. Sí, pero ¿cuántos boletos tengo que comprar? O que digan, no, es que el 85% de los hispanos no habla bien, no sabe escribir bien. Pues sí, pero ¿a cuántos les hiciste el examen? Si nada más le hiciste el examen a 3, pues si de esos 3, 2 fallaron, pues claro que va a ser más del 60%. Entonces, los porcentajes engañan, las proporciones engañan y tenemos que ver, pues en realidad, de dónde salieron esos números. Entonces, Ahora, cuando sí, se pone a prueba a 100 personas, ¿cuánto es lo que dijo la vez pasada que es como una fuente confiable? 120. 120, ok, gracias. Tienen que ser 120 participantes al azar. No los voy a escoger yo. Simplemente voy a tratar de generar una muestra que represente a la comunidad. Entonces, son 120 participantes mínimo, simplemente para verificar o para empezar. Y ya si estamos hablando de poblaciones, tenemos que tener por lo menos unos 30,000. Es lo que les decía, ¿no? Para un medicamento se ocupan mínimo 5,000 personas. Si quiero estudiar un efecto psicológico o antropológico, el mínimo es más pequeño, es 120. Entonces, y tienen que ser participantes de la comunidad. Es lo que les decía. De que nos lo presentan muy bonito el artículo científico, sí, pero también tenemos que leer con cuidado. En el caso de ese artículo, nada más fueron 40 participantes que eran estudiantes universitarios y había más hombres que mujeres. Entonces, eso pues no es representativo. Entonces, por lo general, un estudiante universitario es más sano, es más activo y hay otras características diferentes a una persona de media edad o de edad avanzada. Igual no se tomaron en cuenta otras variables como estados médicos, problemas crónicos, o sea, nada va a ser 100%, ¿verdad? Pero simplemente hay que ver cuál es la fuente y si se puede generalizar o no, o simplemente se puede tomar como un escalón más para llegar a la respuesta. Me acuerdo en los tiempos cuando la pandemia estaba fuerte y yo me ponía a trolear en el internet. Y traían eso de la ivermectina, que la ivermectina que era muy efectiva, que esto, que el otro. Y me mandaban supuestamente ellos los estudios que estaban citando.
Entonces lo que hacían era nada más mandarme la liga para la introducción, así la introducción pequeña que nosotros leímos. Entonces, yo buscaba el artículo completo, leí el artículo completo y ya les decía que había fallas, por ejemplo, en la muestra, que la muestra no era lo suficientemente grande, que no había grupo de control, que los participantes estaban muy limitados y todas esas cosas que se deben de tomar en cuenta cuando se está citando un artículo de esta naturaleza. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo un artículo de esta naturaleza, tenemos que balancear ambas cosas. De que sí, los números corresponden y los números quizás funcionan, pero ¿de qué tamaño es la muestra? La muestra es lo suficientemente variada y grande para decir que lo podemos generalizar o no, o simplemente lo podemos utilizar como un escalón. Está utilizando un lenguaje conciso y está utilizando un vocabulario apropiado para la disciplina o está metiendo otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me dieron risa en uno de estos artículos es que decía que en Egipto hubo un número desconocido de dosis. No puedo yo publicar algo y decir que tengo un número desconocido de pacientes y por lo tanto concluir que a los que sí me acuerdo que les di así les funcionó. Igual no lo puedo decir así sin explicar el método químico por el cual este medicamento puede estar afectando al virus. Igual a otras personas me decían, no, es que hay un artículo que dice que in vitro así, así, así. Ah, pues ya buscas y ya te diga sí, in vitro. Pero in vitro sería una dosis fatal para un humano. Si hablamos de las proporciones y de la farmacokinesia de la medicina. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo información y cuando nosotros estemos tratando de encontrar información, todos estos pequeños detalles los tenemos que tomar en cuenta, que nos puede servir como escalón, perdón, pero no lo vamos a tomar al 100%. Porque una vez más, tenemos que ver participantes, número de participantes y metodologías y todos estos detallitos. ¿Preguntas? No, maestro. Maestro, Sí. disculpe, y entonces como en esos estudios, aunque se reporte un porcentaje de que fue beneficioso, no se toma en cuenta, se anula totalmente. Porque como le digo, si mi muestra son 10 y funcionó en 6, es 60%. 60% de 10 son 6. O sea que eso no lo puedo generalizar. Ok. Ahora, si tengo una muestra de 1500, ya eso es diferente. O si tengo una muestra de 5000, ya eso es diferente. Pero un porcentaje por sí mismo no significa nada. Igual una proporción por sí misma no significa nada. Muy bien, maestro, gracias. Sí, de nada. Es con aquello que ya ve que todos somos doctores, filósofos, consejeros y esas cosas, ¿no? Y después que vimos estas clases el año pasado, hay alguien que ha estado ofreciendo, más que no me recuerdo cómo es que se llama el producto, pero uno de los productos más conocidos es café gonote. Hecho de un hongo. Es tipo como Herbalife, que venden diferentes productos y eso. Pero la misma gente que lo consume lo defiende y pone sus experiencias y que han bajado de peso y eso. Pero las evidencias y eso, a lo que es la página y, por ejemplo, el fundador de la compañía y eso es alguien de que él es un entrepreneur. Sí. Y eso, nomás de que lo único que lo ampara, vamos a decir, y eso, y no que supuestamente su esposa es doctora, pero no dice qué clase de doctora es.
Exactamente. Y eso, ella empezó a tener problemas, él tenía problemas de salud y eso, y que estuvo enfermo, y luego que haciendo sus cosas le ayudó, y de ahí pues desarrollaron ese sí, hierba, hay cafés, tés y otras cosas que ellos venden, y bien caros. sí. Una 30 sobres de café le cuesta como $80. Sí, pues sí. Porque están pues vendiendo pues Sí funciona y eso. y ¿Serán utilizan de Ganoderma? pues yo creo que sí, ¿no? Sí, pues es ese hongo de té, pues, ese hongo de café o café de hongo, no sé cómo se llama. Pero es a lo que les digo, o sea, utilizan la falta de literacia científica en la comunidad para empujar estas cosas. Es como el comercial antes que salía de una pastillita de vitamina C que supuestamente la había diseñado una maestra de escuela que porque se enfermaba mucho y con eso se levantaban las defensas. Una maestra de escuela no tiene el entrenamiento para hacer un medicamento y decir que este medicamento fortalece las defensas. Eso es, pues, irreal. Entonces, todo esto, pues, básicamente es eso, ¿no? De que la comunidad en general a veces no tiene el conocimiento para poder discernir y, pues, cae en estas falacias. Entonces, como les decía, un porcentaje por sí mismo puede ser, pues, vacío, no puede tener significado alguno, porque si no conocemos la muestra, 100% puede ser una persona, 50% pueden ser dos personas. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta y ser críticos con lo que leemos y con lo que escuchamos. ¿Alguna otra pregunta, aclaración o comentario? La palabra es falsable, ¿no? ¿Falsable? Es falsable, no es falseable. La I no es. Gracias. Se me Sí, cruzan los maestro. cables. Yo tengo una pregunta. Sí. Hay unos productos que a veces traen un logo donde dice que ellos se ganaron el premio ahorita no recuerdo cuál es el premio que se ganaron como de la academia que es como que revisa pues que el producto que cumpla pues con los estándares. ¿Eso también cuenta o eso es como, cómo sabe uno eso, maestro? Que se gana un premio y que le ponen el logotipo al producto ahí, como para que vea uno que ese producto sí es tiene pues calidad, como es un premio de calidad. No, pues básicamente cualquier cosa que no, aquí en Estados Unidos que no esté certificada por la FDA no sirve. Así de simple. Oh, ok, entonces sí, es ese que tiene, que se ha ganado el premio de la FDA, algo así decía, había un producto que decía eso. Yo dije, pues ¿eso qué es? Porque yo no lo había escuchado. Pero entonces, ¿eso sí cuenta Sí para cuenta, aquí, para no. Estados Unidos? Sí Siempre y cuenta, cuando sea pero no. verdad, ¿no? O sea que, por ejemplo, la FDA se encarga de regular medicamentos. La FDA no regula suplementos vitamínicos y la FDA no regula alimentos. Entonces, para saber si está aprobado por la FDA, pues tenemos que venir aquí al sitio web y hacer la búsqueda. Entonces, este es un lugar para encontrar, ¿no? Y de las otras asociaciones, son asociaciones que ellos mismos se inventan para sonar legítimos, pero en realidad no tienen, una vez más, ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna legitimidad. O sea, ellos prácticamente no tienen quien los regule, maestro.
No. Oh my God. Entonces, Ok. por ejemplo, los suplementos vitamínicos y esas cosas no tienen un cuerpo regulatorio. Entonces puede decir que tiene cierta hierba, pero en realidad no la tiene o tiene muy poca. O cierta vitamina, quizás la tenga o tiene muy poca o no sirva. Igual quizás esté contaminado el producto, pero como nadie los está regulando, no se dan cuenta. Entonces, ningún suplemento de vitaminas en Estados Unidos lo regula la FDA, así que básicamente son peligrosos. Maestro, entonces las vitaminas, por decir, ninguna en el mercado está regulada No. por ninguna de las marcas famosas que más conocemos. No, no están regulados. Y en cuestión de por ejemplo, las vitaminas que tiene, como acaba de mencionar, ya sea de alguna hierba o alguna vitamina, que sí mencionan un número ahí, que dicen tiene cierta cantidad, un porcentaje de tanto. Ese número, obviamente, entonces tampoco es real. No es real. Porque ya han hecho estudios donde van y destruyen la pildorita. Ajá. O la cápsula, le hacen estudio genético a la planta y no es otra cosa. Entonces no está regulada. Igual las dosis no están reguladas. Por ejemplo, la gobernadora es tóxica. De que sí ayuda, que sí tiene ciertos efectos medicinales, pero si se toma en exceso es tóxica. Igual ¿cómo se llama? ¿La qué, maestro? La gobernadora. ¿Gobernadora? Sí, ¿Una planta? es una planta. Ah, ok. Igual el mirto de María también es una flor que se utiliza mucho, pero también puede ser tóxica si no se utiliza de manera apropiada. Entonces, no hay una dosis regulada, no hay una investigación a fondo acerca del uso de estas plantas, así que pues es difícil. O también las personas pueden ser alérgicas a ciertas plantas. Maestro, pero ¿por qué los doctores a veces sí le recomiendan un suplemento vitamínico a las personas? No, pues lo dicen para pues tratar de ayudar a la persona con un tratamiento alternativo, pero también hay ciertas marcas que sí más o menos cumplen con ciertos requisitos, pero no al 100. Entonces ya esa conciencia del médico lo que recomienda dentro de su criterio profesional. Porque especialmente para los niños. Maestro, pero fíjese que yo aquí en Estados Unidos no me ha tocado nunca que hasta ahorita, porque yo tengo 2 hijos, no me ha tocado que el doctor de mis hijos me recomiende algún suplemento ni nada de eso. Incluso ellos están en contra de los suplementos. Ellos dicen, lo primero que te preguntan, ¿le das suplementos o algo aparte de lo que yo le receté o cualquier cosa? Si sí o no, ya ellos te dicen, si usted le da suplementos aparte que yo no le he recetado, yo no se los recomiendo. Sí, pues es que son peligrosos, pues, o sea, sí. O sea, hasta ahorita no me ha tocado a mí un doctor que me diga que sí. Y las demandas. Sí, pues, y las Para demandas. los doctores, no. Y hasta ahorita que me vengo enterando que los vitamínicos no son aprobados. No, no son aprobados. Va a haber ciertas marcas que, bueno, si son hechos por marcas grandes como Bayer o AstraZeneca, o sea, lo que son sí. farmacéuticas. Dicen que tienen estudios. Sí, esos son más seguros. Y son los que recomiendan en realidad los médicos, porque si le dicen, no, es que le doy de tal marca y se le queda, le dicen, no, es que es mejor esta porque esta tiene estudios y es basado y ellos saben la información cuando ellos recomiendan. Mi hijo necesita bajar de peso y ya es endocrinóloga, le dijo que no lo quería poner una dieta rígida, sino que él, como está joven, podía él cambiar sus hábitos de alimentos. Dice, lo único que sí te recomiendo es que te tomes en la mañana o cuando tengas hambre un shake de proteína. Y yo le dije, bueno, ¿alguna en especial? Le dijo, no, dice, de manera general tú debes de ver tu cuerpo cuál es el que le funciona a tu hijo, porque hay proteínas que le pueden funcionar a una persona, pero a otra no.
Sí, Ok. y son necesidades pues médicas individuales, pero como les digo, Ajá. de lo que sí hay que alejarse es de los suplementos de hierbas. Eso sí, de a tiro, mejor ni tocarlos, porque ahí no hay regulación alguna, no hay una dosis terapéutica, o sea, no están basados en nada. Ajá. De que sí funcionan, puede decir que pueden funcionar, pero lo que ustedes compran en el mercado no tiene regulación alguna. Es cierto. Entonces puede ser nefrotóxico, puede ser hepatóxico, puede ser neurotóxico y mejor evitar. Mejor no. Maestro, Hey, pero ahí también ya entra precisamente eso de los negocios, ¿no? De las farmacéuticas, laboratorios, esas empresas tan enormes, porque por decir ahorita sí lo que dijo de las plantas que no, las dosis no se conocen bien, porque pues ahora sí que esas plantas son de cientos de años que se conocen sus propiedades curativas, pero realmente ninguna empresa de estas ha querido ir más a fondo en los estudios para precisamente que se pueda regular y conocer más dosis, más plantas y todo eso, porque precisamente no les deja. Y porque en la Universidad de Chapingo, ahí en México, precisamente se basa a los estudios de las plantas y han hablado diferentes directores y precisamente que hasta pues les bloquean esos estudios. no, pues sí, no disputo que existan, ¿cómo se llama? Ahí eso me va la mente. Existan pues motivos de dinero, ¿no? Pero a lo que yo voy en este caso es de que los suplementos que usted encuentra en la farmacia o en la botánica no están regulados. Porque no, Porque también, oh, disculpe. sí, Sí, porque diga. no digo que no tengan un efecto, porque sí lo tienen. O sea, hay varios estudios, por ejemplo, con la gobernadora, que sí hay un efecto en el proceso de la orina. Sin embargo, el problema es que si compra X marca a comparación de otra marca, una trae de más, otra trae de menos, y en realidad no es al 100% que esté garantizado que el fabricante esté poniendo la planta que es. O sea, ese es el problema con los suplementos. Porque aquí en sí no estamos argumentando que la planta funcione o no funcione, porque por ejemplo la aspirina viene de la corteza de un árbol. Entonces la empresa Bayer encontró el ingrediente activo y lo sintetizó y de ahí sale la aspirina. Si hablamos de la penicilina, viene del moho del pan. Entonces se sintetizó el ingrediente activo que hacía que matara las bacterias y de ahí salió el medicamento, porque sí sacan remedios y medicinas de plantas, pero aquí el argumento que yo estoy presentando más que nada es que los suplementos en sí, lo que les venden en las farmacias con las farmacias no está bien regulado. ¿Está bien tocado la puerta? No. Entonces, ese es mi argumento. No que no funcionen, sino que simplemente no sabemos qué nos estamos tomando del bote. Maestro. Permítame nada más para terminar, porque como así decir la FDA, pues como que es al 100 confiable, pues yo al menos no, porque lo que llevo aquí, el tiempo que llevo los comerciales en la televisión, que si tomaste tal medicamento, presenta una demanda y ya están así, digo, y si esos medicamentos fueron aprobados por la FDA y al rato ya están que preséntate para demandar, digo, pues ¿dónde está? No, sí, y es a lo que voy, o sea, regresando al punto anterior. Empezamos con 5,000, con 10,000 personas. 5,000, 10,000 personas es sustancial, pero no es completa ¿cómo le diré? La prueba. Ahora, es muy diferente una prueba química de 24 de 24 meses a 10 años. Entonces, en 10 años vamos a empezar a observar cosas que en los primeros 24 meses no se observaban. Entonces, por ejemplo, en el caso de un medicamento, si en 24 meses me lo estoy tomando, mi condición mejora. Pero me lo sigo tomando por 5 años, 10 años, 15 años,
y empiezan a haber otros efectos que no se esperaron y que no se vieron desde el principio. Entonces, la limitante también aquí está en el tiempo, de que un medicamento se desarrolla en básicamente de 5 años. Entonces, ya al pasar el tiempo, van saliendo otras cositas que al principio no salieron. Entonces, eso ya es, no es que el medicamento haya sido inseguro y lo hayan dejado pasar, es que en su momento los datos decían que el medicamento era seguro por ese lapso de tiempo, pero si se utiliza a la larga, tiene estas otras consecuencias. O sea, como les digo, hay muchas variables que al principio quizás no se tomaron en cuenta, o que simplemente en ese lapso de tiempo no se presentaron, porque imagínense si cada medicamento tomara 20 o 25 años para desarrollarse, pues no saldríamos de ningún apuro. Igual, por ejemplo, con lo de esto de la vacuna, pues ha sido un corto tiempo, pero la muestra es enorme. Son miles de millones de personas que la han tomado. Entonces, no se tuvo el lujo del tiempo, pero se tuvo el lujo de la cantidad de personas. Entonces, basado en la cantidad de personas, se está viendo la efectividad de la vacuna. Porque lo que se preocupa más que nada, pues, es que haya efectos adversos. Y dentro de esos miles de millones, los efectos adversos han estado en los miles. Y una vez más, representado en porcentaje, es menos del 0.01%. Entonces, todo va pues por ahí. Por eso les digo que eso de que las cosas sean falsables es importante. De que sí, en el momento funcionó, pero al parecer están saliendo otras cosas con el tiempo que no nos esperábamos, pues vamos a detenernos y vamos a reevaluar. Y es donde se comprueba que es falsable porque va a haber otros resultados. Va a haber otros resultados. Sí. Entonces, sí. Como ahorita que está usted diciendo eso, como dijo la señora de la FDA que los aprueba, y usted habló ahorita de las medicinas, o sea, en el momento, a corto tiempo, puede que sí se vean algunos resultados, pero como usted acaba de decir, ya unos 5 o 10 años, tal vez van a aparecer y van a decir, tal vez será por eso. Y como dijo ella, van a meter demandas, ¿se va a valer? Sí. Porque yo he escuchado como muchas niñas a su periodo se los ha atrasado o les llega irregular su menstruación. Mucha gente me dice que le han salido bolitas en la piel, como adentro de la piel. Entonces, yo pienso, como dijo ella, pues nomás están trabajando como, ok, sí, es muy bueno y ya lo usan, pero en un largo tiempo, si ven que hizo algo malo, vuelven a sacar otra y así va pasando, yo pienso, así va trabajando todo eso. Lo único que quieren es vender y estar como poniendo las cosas en el mercado. No, pero así no funcionan las cosas. No, pero sí tienen como lo que acabamos de estar viendo ahorita, de que hacen la prueba a algunas personas o la mayoría, pero nunca va a ser 100% seguro. Nunca, nada es 100% seguro. Nada. Nada, ni la vida. Y es lo que les decía, o sea, tiene que haber una eficacia del 99.99%, y siempre va a existir ese 0.01% que va a pasar otra cosa. Y como les digo, son muestras grandes. Entonces, nada es 100% seguro. Pero a veces, como si no saben las personas, piensan que ya el 70 o el 80 ya es algo seguro y, sí, esa es la mejor o así. Pero como alguien que es como usted y nosotros que sabemos que nos explican las cosas, ya tenemos entendido que nada es 100% seguro. Así es. Maestro, en donde dice el generalísimo,
¿Se refiere general? Sí. Ok, gracias. ¿No va a tomar lista, maestro, hoy? Oh, sí, se me olvidó. Gracias por recordarme. Sí, o sea que en los mismos niños, si consumen un exceso de vitamina A, puede desarrollarles problemas neurológicos. Entonces, cuando se trata de suplementos vitamínicos, es mejor que sea bajo supervisión médica. Si el médico no recomienda, es mejor no suplementar, o sea, simplemente llevar una dieta balanceada. Y de ahí obtener los nutrientes. Porque eso es lo curioso, pues, ahorita del tiempo moderno. Ya, hace rato ya llegó. Que Ahorita ya no sé, de hace 3 horas para acá no sé. podemos ser obesos. En la mañana no había, y ya de 3 horas para acá no sé. Oh, no, sí está la computadora. Que podemos ser obesos, pero estar desnutridos, porque consumimos un exceso de calorías, pero no tienen los nutrientes necesarios. Entonces, muchas de las comidas chatarras últimamente, en las últimas décadas, las han enriquecido. Por ejemplo, las harinas, varias harinas son enriquecidas. La sal trae yodo, no toda, pero cierta sal trae yodo, etcétera, etcétera. ¿Enriquecida a qué se refiere? Que le ponen vitaminas. Ah, ok. O sea que la misma, que a la harina, por ejemplo, la harina blanca le pongan vitamina B, le pongan vitamina A, le pongan calcio, etcétera, etcétera, para complementar que nada más pues es proteína y carbohidrato, etcétera, etcétera. Y eso sí, Maestro. Sí. Por eso sería que últimamente ya han pedido como el Burger King, McDonald's, todo ya casi tiene de qué y de qué está hecho las cosas. No, antes no se miraba eso y ahora ya te dicen que contiene una ensalada. Compras una ensalada en el Starbucks, ya te dice cuánto de proteína, cuánto de vitaminas. No, pues eso era antes voluntario, ahorita es más obligatorio, pero eso es más que nada para saber lo que nos está comiendo. Entonces, el párrafo número 1, ¿cuáles son las palabras cargadas? Generalísimo. Ajá. También el que dice que sus armas se bañaron de gloria. Sí, también. Hazañas heroicas también, maestro. Hazaña heroica también, sí. También Gachupines, sí. Entró triunfante. Triunfante también. Triunfante, sí. También su gran inteligencia y perspicacia. Sí, también. Yo como hice mi oración, nada más puse, el general José María Morelos derrotó a los españoles ya que este conocía Valladolid y tenía suficientes armas para derrotar a los españoles. Sí, nada más cambia derrotar por vencer y quedó.
Oh, Muy bien, ¿sí? ¿Quién más? Yo puse el general José María Morelos entró seguro de la victoria a la población de Valladolid. Sus habilidades para combatir y gracias a que conocía los alrededores de la ciudad muy bien, le facilitó la victoria ante los españoles, lo que provocó que salieran huyendo. ¿Está cargado? Seguro está cargado, Victoria está cargado. Sí, todas son palabras cargadas. A ver, ¿quién más tiene? Yo, maestro, le puse, el general José María Morelos llegó a Valladolid tras vencer a los españoles, ya que el general tenía buen conocimiento de la zona, ayudó a su victoria. Sí, funciona. Sí. Aunque Victoria, no. Cierto. Victoria es cargado. Sí. A ver, ¿quién más? Yo puse, el general José María Morelos llegó a la población de Valladolid con el triunfo de vencer a los españoles por sus conocimientos y experiencia. Es todo. Triunfo es cargado. Triunfo y victoria son palabras cargadas. Ok. Es mejor decir derrotar. Vencer es cargado, pero no tan cargado. Ajá. Es derrotar. Ok. Vencer está bien. O ganar, pero más bien derrotar. A ver, usted, maestro, diga su frase. No, pues. Sí, acabamos. No, pues es que como me está diciendo, está bien. El general José María Morelos entró a la población de Valladolid después de haber vencido a las fuerzas españolas. Su conocimiento en el campo de los alrededores de la ciudad le ayudaron a ser mejor estratega. Aunque mejor está cargado. Sí. Y estratega también. Pero me gustó mucho el de... Ay, ya se me olvidó. El primero. Está súper bien. Ay, por fin hice uno bueno. ¿Terminaron el segundo o no? No, yo no, maestro. Yo sí. Pues yo ya le busqué y tiene muy poquitos. Sí. Ajá, Bien. yo nomás puse los microplásticos son nocivos para el humano. Estos se encuentran en algunas variedades de productos. Algunos de los daños podrían ser su presencia en la sangre y parte de estos microplásticos pueden quedar en el organismo. Sí. Porque aquí, ¿cuáles son las frases? Hay frases cargadas, pero están sutiles. Sí, yo encontré 3 frases. A mí me Alarmante. Sí. Lo triste de todo esto y conciencia. Palabras que cambian más. Perpetuamente. Sí. Y como poner como a los bebés como para causar un poco de lástima. Sí. Oh, Debía. sí. Sí. Un alarmante número de bebés es cargado. Sí. Y el alarmante número, o sea, no dice cuánto, no da un dato, simplemente nos quiere asustar. Un alarmante número, pues, ¿qué es eso? También eso de muy nocivos. Sí, muy nocivos. Ese es también cargado. Gran variedad de productos. Yo tenía una duda con la frase permanentemente. Esa no sabía si ponerla o no, o nomás puse que Perpetuamente. ajá, pero también tenía permanentemente, ¿no? Que podrían quedar en el organismo. De manera permanente. Sí. Esa no sabía si añadirla o no. No es, sí es mejor que perpetuo. Ok. Permanente es mejor que perpetuo. O sea, es menos cargado. Es más conciso decir permanente que perpetuo. Porque yo nomás puse, pueden quedar en el organismo, no añadí ni el permanente ni el otro. Sí, o sea, puede quedar en el organismo. Está un poquito vago. Porque algo puede quedarse en el organismo y desaparecer
6 años, 5 años, 10 años. Ah, ok, Y si gracias. hablamos permanente, pues hasta que el organismo expire. Ujú. Ah, ok. Yo, maestro, lo triste de todo esto, no supe con qué palabra puse desafortunadamente, pero me parece igual. Sí, desafortunadamente es cargado. Sí, entonces lo triste de todo esto, ¿con qué la...? Se elimina por completo. Ok, pues sí Porque, va. sí, porque va a haber situaciones que donde tenemos que eliminar la palabra, no solo sustituirla, sino a veces eliminar la frase por completo. Está de más. Sí, está de más. Entonces, por ejemplo, en la lectura que hicimos al principio, ¿no? Que al final en la conclusión dijera, y tristemente se quedaron enviciados al cigarro, pues eso ya no es científico. Simplemente nos apegamos a los eventos, a lo que pasó y a los resultados, y en este caso, tristemente no cabe en una discusión empírica, en una discusión científica, o en una discusión neutral. Porque aquí básicamente nada más estamos informando, no queremos batir emociones, entonces esa es una frase que se elimina por completo. Y como ven, la parte de abajo es más sutil que la de arriba. Si lo leemos de manera superficial, podemos decir que está, pero no está tan exagerado, pero ya entrando a detalles sí empieza como a utilizar una manipulación emocional. No tan grande como la de arriba, pero sí. Por ejemplo, en la parte de arriba eliminamos la frase salieron con la cola entre las patas. Ahí no hay una sustitución neutral, simplemente pues se elimina por completo. ¿Y ahí a qué se refería? ¿Que perdieron? Que perdieron, sí. Okay. O sea que perdieron de una manera humillante. Salieron con vergüenza. Con vergüenza, sí, porque cuando un perro es humillado y tiene vergüenza, mete la cola entre las patas y baja las orejas. Y eso de zánganos, maestro, está buena, me dio risa. Zánganos. Se pasó el lenguaje florido. Sí, el lenguaje florido, exactamente. Igual esa frase pues la eliminamos, ¿no? Sí. Y así es como queda. Muy bien, pues muchas gracias por haber regresado y nos vemos mañana. Gracias a usted, Gracias a usted. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. A todos. Gracias, hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, maestro.